Hola, queridos amigos. Hoy vamos a tratar acerca del control del asma en el niño escolar, debido a que ya estamos en temporada de otoño-invierno y muchos de los niños que no llevan a cabo su control, pues van a tener cuadros agudos por desgracia. Si tomamos en cuenta que estamos ahorita inmersos en la pandemia por coronavirus, cierto es que muchos de estos niños van a mejorar espontáneamente simplemente por estar en su casa y cuidados por sus padres o familiares, sin exponerse a los riesgos que es salir a la escuela y a sus actividades al aire libre. Puede ser contraproducente si se confían que van bien simplemente porque no han hecho cuadros agudos o crisis y entonces dejan de tomar medicamentos o todavía peor, no tienen un método para saber cuál es su condición funcional. Y el método es muy simple, lo hemos dicho en otras ocasiones, es medirse el flujo expiratorio máximo, que es la manera de medir el grado de obstrucción de las vías aéreas pulmonares, y con un aparato muy simple, también lo hemos repetido, que es el flujómetro. Nosotros utilizamos el flujómetro Truzón, porque además es el flujómetro de Truzón en base a una investigación que hicimos hace 19 años, tenemos valores de sanos al nivel del mar. Y entonces, para el control de los escolares, de niños asmáticos, utilizamos valores de flujo expiratorio máximo de normal como meta, y los niños, casi el 80% de los asmáticos aún sin molestias, tienen por debajo de los valores mínimos normales de flujo expiratorio. La recomendación es que tiene que medirse el flujo expiratorio máximo en la mañana y en la noche para saber, primero, si está en buenas condiciones; segundo, si tiene riesgo de hacer un cuadro agudo; tercero, evaluar el beneficio de los medicamentos que les han recomendado los médicos, y si no tiene beneficio, pues suspender o cambiar. Y por el contrario, también estimula un poco la rehabilitación funcional, porque el paciente trata de esforzarse y hace ejercicio respiratorio, que yo recomiendo siempre inflar globos. Entonces, la recomendación es, para que tú tengas un buen control, aún sin crisis agudas, es conveniente que te estés midiendo el flujo expiratorio máximo. En el caso de los cuadros agudos o crisis, también es muy importante el flujo expiratorio máximo, porque evalúa, pues, si ya tienes la calificación, cuánto tenías antes de que te diera una crisis. Generalmente se necesita entre el 15 y 20% de disminución para que hagas un cuadro agudo respiratorio. Y al utilizar una terapia de rescate, esto es, ya sea con un inhalador o con nebulización, debes de alcanzar cuando menos el mínimo que tenías anteriormente, o una mejoría entre el 15 y 20%, y eso te quita el cuadro de crisis, y es la manera de monitorizarse. Igualmente, si tú también tienes duda si realmente eres asmático, puedes hacerte una prueba de reversibilidad, que consiste en medirse el flujo expiratorio máximo antes de un inhalador, le decimos nosotros beta agonistas, que es el Ventolin o el salbutamol, o puede ser salbutamol con ipatropio, que es el Convivent. Y entonces, si la lectura tiene un valor menor a después de la inhalación del medicamento, cuando menos en un 12 a 15%, se llama una prueba positiva de reversibilidad. Quiere decir que el grado de obstrucción mejoró al dársele un medicamento que es para esa función. Y con eso se hace diagnóstico funcional de asma. Entonces, espero que les sirvan estas recomendaciones, y yo les diría que todo niño asmático escolar debe de tener un flujómetro para medirse el flujo expiratorio máximo. Muchas gracias y hasta la próxima.